José Movilner, sos psicopedagogo, te agradecemos que estés aquí en Norte Play y estás dedicándote a un tema que para muchos padres y sobre todo para muchos chicos es trascendente para toda la vida. Tiene que ver con la orientación vocacional, es decir, con ese momento en el que tenemos que tomar una decisión que prácticamente define nuestro futuro o buena parte de él, y nos toca tomar la decisión en una edad en la que estamos llenos de dudas y con muy poca capacidad de tomar perspectiva. Eh, ¿Cuál es justamente ese desafío? Cómo se caracteriza? ¿Cómo se vive desde el punto de vista del adolescente? Y es un momento, como vos decís, complejo. Complejo porque en general, siempre está la excepción que confirma la regla, pero en general los jóvenes llegan a esta instancia eh, con pocas oportunidades para aprender, para haber aprendido a tomar decisiones y a elegir. O sea, el contexto, ya sea escolar, familiar, muchas veces está configurado de tal manera que queda poco espacio para tomar decisiones, hacer elecciones. Entonces, como que los chicos no están entrenados en esta instancia, en este momento que, si bien es un momento complejo, no se va la vida en esta decisión, digamos. Hay un autor muy conocido, se llama Rascobán, que trabaja toda la parte de orientación vocacional, que habla de esta decisión, elección como inaugural, digamos, porque inaugura seguramente futuras decisiones que sí van a ir configurando nuestro proyecto de vida. Y muchos jóvenes vienen a la consulta pensando que es la decisión de la vida, que acá se juega todo, pero en realidad no. Siempre hay tiempo para redefinir el rumbo, modificar un proyecto. Así que un espacio de orientación vocacional lo que ayuda básicamente es primero a tratar de que esta elección no se convierta en un proceso traumático. Que no sea algo tortuoso. Se habilita un espacio de reflexión, de aprendizaje. En psicopedagogía hablamos mucho de aprendizaje, donde el orientador, en este caso yo u otro, digamos, lo que hace es facilitar al consultante el aprendizaje sobre sí mismo. Esta idea de conocerme mejor, en tanto y en cuanto esto me va a ayudar a tomar mejores decisiones, a hacer mejores elecciones, digamos. ¿Eso no es algo que el sistema educativo debería promover de una manera más permanente? Creo que el sistema educativo y también los entornos familiares, digamos. Eh, Yendo a tu pregunta puntualmente, el espacio que se habilita a partir de mi servicio es un espacio de trabajo individual con el consultante. Pero hay otros tipos de dinámicas que son grupales, que son las que generalmente se abordan en espacios institucionales, escolares, y que sí, que estas escuelas o el sistema educativo debería prestar mucha atención y debería habilitar este tipo de espacios para la reflexión, el acceso a la información, la interacción con otros jóvenes, porque eso es lo que facilita el trabajo grupal, y para ir madurando, construyendo un proceso de elección que sea fundamentado, que, que baje los niveles de ansiedad y de incertidumbre de muchos jóvenes. Pero depende de cada institución cómo los organice, los instrumente. Generalmente, sobre todo en algunas escuelas, hay espacios de orientación y tutoría. Muchas veces se hacen proyectos de este tipo para, bueno, que los jóvenes tengan un espacio donde trabajar la temática. Es muy saludable, sería muy saludable que en todos los espacios escolares se hagan este tipo de intervenciones. Después hay otros espacios muy interesantes y que está bueno que se nombren y que exceden a la escuela secundaria,
Por ejemplo, la UNE tiene un espacio de orientación vocacional muy interesante. Hay un servicio de adolescencia en el Hospital Perrando que también presta este servicio. Hay que estar atentos nomás a las convocatorias y cómo uno se inscribe y aprovecharlas. Así que, y con respecto a la familia que yo te decía, la familia también es uno de los subsistemas implicados en este proceso, digamos, porque muchas veces... Eso te quería preguntar. Perdón, muchas veces desde... Los padres y las madres. Claro, ¿sí? Muchas veces, con todo el amor del mundo, los padres y las madres somos un poco directivos en estas cuestiones de las decisiones acerca de los mandatos. De las carreras basadas en determinados mandatos. Carreras o lugares de trabajo, digamos, porque de un proceso de orientación vocacional no siempre se concluye que el sujeto decide estudiar una carrera universitaria. Tal vez no. Tal vez decide que va a trabajar en algún oficio en particular o que va a armar un proyecto para manejar su trayectoria formativa de otra manera. No necesariamente la universidad es la única opción. Hoy hay muchas ofertas formativas que, que en un corto periodo de tiempo te da una formación que te permite insertarte laboralmente y tal vez es el paso inicial para después ir a la universidad. O sea, hay gente que trabaja primero y ahí se entusiasma con una opción de estudio, ¿no? Es que de eso se trata. Muchas veces en el hacer, en la cotidianidad, uno se va impregnando de las experiencias de trabajo y eso es lo que te hace descubrir la vocación, que no es otra cosa que descubrir qué me gusta, qué me apasiona. Y una reflexión que siempre hacemos con la gente que me consulta es ¿qué pienso yo que es el trabajo? ¿O qué debería ser el trabajo? Y salen respuestas de las más diversas, digamos. Y la idea es reflexionar acerca de que el trabajo tradicionalmente siempre estuvo encorsetado en esta idea del sacrificio, de tener que ir a trabajar como una obligación. Y el trabajo debería ser algo que esté en el lado opuesto. O sea, yo tendría que ir a disfrutar de mi trabajo, ser un apasionado de mi trabajo. Esto no significa que el trabajo no presente dificultades. Significa que mi espacio de trabajo me apasiona, yo estoy comprometido con eso. Esa idea de que el trabajo se sufre, decís que también es un obstáculo o una trampa a la hora de elegir un camino en la trayectoria educativa. A veces sí, a veces sí, a veces el sufrimiento, por ejemplo, está dado desde el posible rédito económico que me dé estudiar esto y trabajar de esto. No me gusta, pero sé que se gana bien. No me gusta, pero sé que se gana bien. Y bueno, esa es una ecuación compleja. No vamos a hacer un juicio de valor sobre el tema, sino que vamos a decir que es compleja. No es ni bueno ni malo, es. Cada uno toma su decisión, digamos. Pero hay carreras que tienen mala prensa porque, entre comillas, se gana poco y ese joven puede estar súper conectado, identificado con la carrera, pero por estas variables decide, opta por otras opciones que, bueno, que están centradas en otro tipo de valores, ni mejores ni peores, digamos. Justamente el espacio apunta a esto, al autoconocimiento,
a cuál podría ser mi vínculo futuro con el trabajo, con el estudio, y en función de eso armarme una hipótesis de proyecto de vida. Esto de la vocación también es muy dinámico, se va construyendo y es muy experiencial, digamos. Que me voy a poner como experiencia personal. Yo terminé en la escuela industrial y por inercia fui a estudiar ingeniería y hoy estoy en otro lado, digamos. Y también estos caminos, perdón, que muchas veces parecen fracasos y que muchas veces representan fuentes de frustración, si uno los reelabora, los reconstruye, los resignifica, los puede capitalizar A veces a favor, digamos. claro, a veces haber tomado una elección que no tenía que ver con lo que vos querías ser, te permite después darte cuenta de una manera más nítida qué es lo que sí y disfrutarlo, ¿no? Exactamente. En la psicología de la Gestalt eso se llama figura fondo, o sea, pongo en relevancia lo que interesa, digamos, y lo otro me queda de fondo. Y esa situación te pone en el brete de tener que redefinir tu rumbo, digamos. Y bueno, este también es un punto a trabajar, digamos, porque la orientación vocacional normalmente se hace cuando el joven está terminando quinto año del secundario. Obviamente que hay situaciones excepcionales donde se puede hacer antes, digamos en cuarto. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que ya tienen cierta inclinación, cierta decisión preconfigurada, digamos, y que, por ejemplo, quieren estudiar carreras que no están en su localidad, en su entorno. Y bueno, ahí la decisión es más compleja porque hay que estudiar la viabilidad de ir a otro lugar, eh, eh, hay que trabajar el tema del desarraigo. Muchas veces el fracaso universitario de estudiantes que van de un lugar a otro tiene que ver no tanto con sus capacidades o sus aptitudes, sino más bien con el desarraigo, con la desconexión con la familia, con los amigos, con su cotidianidad. Entonces, te decía, entonces el proceso de orientación vocacional generalmente se da en quinto año, salvo estas excepciones y alguna otra, digamos. Pero también hay procesos de reorientación vocacional, donde en estos casos el sujeto ya está cursando una carrera, está en primero, segundo, llegó ahí a mitad de tercero y ve que está estancado. Siente que no es lo suyo. Sí, por lo menos se lo pregunta. Entonces, acá también se puede abrir un espacio de reflexión y también se puede capitalizar toda esa experiencia. De hecho, se capitaliza para ratificar que estoy en el camino correcto o tengo que pegar un volantazo y empezar de nuevo con todo ese bagaje de experiencia que ya me quedó de la experiencia anterior. Entonces, esa es otra instancia muy rica. Y hay otra parte de la orientación vocacional, acá ya es, tendríamos que ampliarle el nombre, una orientación vocacional profesional, digamos, cuando consultan profesionales ya graduados y que por ahí quieren hacer una formación de posgrado, digamos, y no tienen bien claro para dónde ir. Si ir a una generalmente las especializaciones de posgrado tienen que ver con justamente la primera instancia de una especialización, después una maestría, hasta un doctorado. Entonces, ese es otro espacio que se puede habilitar ya para profesionales que estén interesados en ampliar su campo de acción, ya sea para ampliar su campo laboral o para prepararse mejor para el campo de la investigación o de la docencia o de lo que sea, digamos. O sea que es muy amplio el asunto. Si tuvieras que darle una serie de consejos a padres y madres, las cosas que sí, las cosas que no,
frente a un hijo que está en esta etapa de tener que decidir qué hace después de la secundaria? ¿Qué dirías? Mira, lo que les diría básicamente es que habiliten un espacio de escucha. Los adolescentes necesitan espacios de escucha. En general, no digo en particular, porque obviamente toda regla tiene su excepción, a los adolescentes les gustan muy poco los sermones, las charlas. Buscan más espacios de escucha y de acompañamiento y de contención. Entonces, lo primero es eso, estar atento, tener una escucha activa. Y en este acompañamiento que puede hacer la familia, bueno, estar dispuesto para. En general, muchos adolescentes tienen dificultades para acceder a información. Muchas veces uno cree que están preparados para ir a una universidad y preguntar las cosas y no, a veces no. Entonces, ese acompañamiento está bueno. ¿Por qué no, si existen las posibilidades, buscar un espacio donde se le pueda hacer un proceso de orientación vocacional al joven, aprovechando estos espacios que son gratuitos, digamos, que tiene la posibilidad de conseguir otras cosas, bueno, está bien, digamos, pero un espacio de este tipo, si es estimulado por la familia, puede ser bien recepcionado por el joven. Y acá hay que hacer un paréntesis. No sirven cuando los pibes vienen obligados. Ese es otro punto para la familia. Que no sean imperativos en esta idea, andá y buscá el espacio de orientación vocacional, porque ahí el orientador te va a decir qué vas a estudiar. Dos errores. No funciona. No funciona por esta cuestión imperativa, el joven viene obligado y por tanto está poco dispuesto al trabajo. Y segundo error, darle a entender al joven que el orientador le va a decir qué tiene que estudiar. Lo primero que hago cuando entran es, si pensabas eso, estás muy equivocado o equivocada. Acá el que toma la decisión sos vos. Yo te muestro el camino, te trato de iluminar el camino, diría Marina Müller en uno de sus libros. ¿Cómo te lo voy a iluminar? ¿Cómo te lo voy a facilitar? Ayudándote en el autoconocimiento. Y este autoconocimiento tiene algunos objetivos muy específicos. Primero, que el consultante puede identificar cuáles son sus intereses profesionales. O sea, no es cualquier tipo de interés, sino esos intereses que están vinculados a las diferentes profesiones. Obviamente que en el medio aparecen otros intereses. Bueno, ahí hay un trabajo de reflexión sobre una serie de actividades que hacemos para poder separar la paja del trigo, digamos. A mí me puede interesar mucho la música, pero no quiero trabajar de eso. Entonces, por ahí hay intereses de otro tipo, que sí tienen que ver con lo profesional. Este perfil de intereses generalmente se correlaciona con algún tipo de familia profesional. Según los autores, hay entre 10, 14, 15 familias profesionales, que a su vez estas familias profesionales se relacionan con diferentes carreras u ocupaciones. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, veamos cuáles son tus intereses profesionales. Ahora, a mí me puede interesar mucho algo. Y viene el otro punto. Tengo que tener aptitud, tengo que tener habilidad. ¿Sí? Porque si no, no es que el estudio de esa carrera va a ser imposible, pero sí se puede poner más complejo el asunto. Entonces, la idea es que la decisión, la elección, ya sea del trabajo o la carrera que quiera estudiar, tenga en cuenta esta correspondencia entre intereses y aptitudes.
Entonces ahí hacemos otro tipo de trabajo. Mi orientación es trabajar en función de una teoría que se llama teoría de las inteligencias múltiples, basada en un autor que se llama Howard Gardner, que dice que las personas tenemos varios tipos de inteligencia. La inteligencia se vincula a una serie de habilidades y que cada persona, si bien tiene las 8 inteligencias, hay algunas que están más potenciadas que otras. Hay algunas inteligencias con las cuales me siento más seguro, confío más en mis habilidades. Usted, señor, es periodista. Se supone que su inteligencia más potenciada podría ser la comunicacional o la lingüística, digamos. ¿Por qué? Porque tengo que tener un buen manejo de estos aspectos comunicativos, la oralidad, la escritura. Tengo que tener potencial la inteligencia interpersonal. Estamos interaccionando, ¿sí? Tengo que tratar de anticiparme a lo que el otro va a pensar, ponerme en el lugar del otro para preguntar, para repreguntar. Yo te nombré 2. Tendría que tener algunas habilidades intrapersonales, digamos, de autoconocimiento, de saber cómo funciono. ¿Por qué te reís? Ya me está dando ganas de renunciar. Bueno, ¿dónde está la oficina? Entonces, te estoy poniendo en tu perfil, digamos. En mi perfil también compartimos. Tendría que tener potenciado lo lingüístico, tendría que tener potenciado lo interpersonal, lo Como decís vos, siempre hay intrapersonal. como una vertiente que tiene más fuerza dentro de cada uno. Todos tenemos todas, pero hay que identificar cuál está más potenciada. A ver, te voy a poner ejemplos así, extremos. Albert Einstein, ¿qué capacidad tenía más potenciada? No, te estoy tomando un examen. Justo falta ese día. La lógico-matemática, por ejemplo, ¿sí? Entre otras, seguramente. Charly García, oído absoluto, inteligencia musical. Messi, sinestésica corporal, maneja su cuerpo. Pablo Picasso, la espacial, un artista. Jacques Cousteau, la naturaleza, la inteligencia naturalista. Entonces, te estoy poniendo ejemplos extremos. Supongo que Einstein habrá tenido todas las otras, digamos, pero esta está potenciada. Bueno, todos los mortales tenemos una habilidad más potenciada que la otra. Entonces, a partir de este tipo de este encuadre teórico, se propone una serie de actividades para que el consultante pueda identificar este tipo de habilidades y ver si se corresponden con sus intereses, digamos. Y en función de eso, bueno, se establece un determinado perfil. En realidad el proceso es un poquito más largo y complejo porque también, en el momento de la elección y de la decisión tiene mucho que ver. Vos me preguntaste por la familia hoy, la historia familiar, en cuanto a cómo estudiaron sus padres, a qué se dedican, qué hicieron sus hermanos. Otra cosa interesante, cómo les fue en la escuela, digamos, cómo fue su historia escolar. En la secundaria, qué materias les gustó más, cuáles menos. Fuera de la escuela, en qué tipo de actividades extraescolares se maneja, digamos, si tiene algún hobby. ¿Qué pasa? No. Si tiene algún aspecto de la realidad que le interese mucho. Es inevitable remitirse a la propia secundaria, ¿no? Justamente. Claro. Cuando uno tiene indicios de qué cosas te gustan, como decías vos, con las materias que más te entusiasman. ¿A vos cuál más te gustaba? Y bueno, me pasé que también fui a una escuela técnica y lo que más me gustaba era literatura. Y bueno. Y bueno, aún así cometí el error después de estudiar ingeniería y después de varios años me fui a estudiar periodismo. Y pasaba esto que decías vos, lo que malograste en tiempo de haber estudiado lo que no te gustaba, a la vez te sirve para valorar más el nuevo camino que tomás y que sí te satisface. Sí, y en realidad yo le cambiaría el nombre ponerle el nombre que vos quieras, obviamente, pero esto de malograr, yo creo que cualquier experiencia formativa
algo siempre te planta ahí, en tu estructura, que después te va a servir para lo otro. O sea, no es que uno pasa por las experiencias y no queda nada, sino que hay toda una serie de habilidades, de competencias que uno aprende, aunque no le guste el asunto. Sí, digamos, hasta una manera de ver las cosas. Te da una manera de ver las cosas. Qué sé yo, haber estudiado ingeniería, hicimos más o menos el mismo recorrido. Te planta desde otro, te planta con una posibilidad de ver las cosas de manera más diversa, más enriquecida, porque una cosa es, bueno, verlo desde la literatura puramente, yo desde la psicopedagogía puramente, y otra cosa es verlo desde la técnica, que es una cuestión más dura, digamos, pero a la vez muy ordenadora y organizadora de la realidad. Te deja ciertos hábitos de disciplina del trabajo, digamos, que a lo mejor en otros ámbitos no están. José, ¿Qué sé yo? Siempre hay algo para aprovechar. Para cerrar esta entrevista Perdón, y algo muy puntual, perdón, porque estaba en esto de ampliar un poquito. Y después, esto de ¿qué hacen los pibes fuera de la escuela? Hay que prestar atención, ¿qué hago fuera de la escuela? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sobre qué leo? Esto que decías vos de la literatura. Yo me acuerdo, vos leías mucho la revista Humor, ¿o no? Sí. ¿Te mandé en cana o no? No. Ah, bueno. Admiración eterna por la revista Humor. Bueno. Eso ya marcaba algo en vos, ¿sí? O sea, ¿sobre qué temas leen? Yo siempre pregunto mucho sobre eso. Si hay algún aspecto de la realidad cotidiana que les interese, el aspecto social, económico, cultural. Y vos te podés encontrar con sorpresas, digamos, porque hay pibes que sí, y les interesa mucho la realidad y muchas veces no se lo preguntan. Y la pregunta subsiguiente es, ¿haces algo con respecto a eso? Y muchos te dicen que sí. Y ahí te va marcando un poco cuál es la línea ahí. Y después hay una pregunta muy interesante, yo siempre digo, por más loco que te parezca, a ver, ¿qué carreras se te pasaron por la cabeza? ¿O qué ocupaciones? Vamos a hacer un orden de prioridad. ¿Cuál apareció primero? ¿Cuál apareció tercero? Bien, armamos una listita. Ahora te pregunto, ¿qué carreras no estudiarías bajo ninguna circunstancia? Así te hagan la oferta del $1.000.000. Y aparecen un montón. Entonces, esa segunda respuesta es muy interesante porque ya acota bastante el campo de búsqueda, de laburo, digamos, porque ya hay un montón de cuestiones que fuimos descartando. Así que todo eso forma parte de un proceso de orientación vocacional, todo lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y vas a encontrar diferentes profesionales y tienen diferentes líneas de intervención, pero que todas son válidas. ¿Sí? Bueno, hicimos inusualmente larga esta entrevista porque es un tema que tiene su profundidad y porque además creo que muchos padres realmente intentan ayudar en este proceso de sus hijos, pero no saben cómo, o vienen con una tradición familiar que no pasaba por esto que vos decís, ¿no? De la apertura, de la escucha, de permitir que el chico se descubra, se autoconozca. Para finalizar, ¿cómo puede alguien contactarte para poder hacer este proceso eventualmente si el chico o la chica están interesados también en hacerlo? Primero, antes de contactarme a mí, me parece que es importante mencionar estos espacios que hacen accesible este proceso a cualquier joven, digamos. ¿Hablaste del Departamento de Orientación Vocacional de la UNE? La UNE, en el servicio de adolescencia del Hospital Perrando creo que está, hay que estar atento. Estimular a las escuelas secundarias que habiliten estos espacios. Y si quieren consultar a cualquier profesional, bueno, también es válido. A mí puntualmente, a mi celular,
3624-669-162. Me escriben un mensajito y charlamos a ver cómo, yo les explico mejor cómo funciona el proceso. En general, el proceso individual, en mi encuadre, son entre 4 y 6 sesiones, digamos, de trabajo. En algunas ocasiones, en general, las entrevistas son con los jóvenes y las jóvenes, pero a veces sumo a la familia en alguna entrevista cuando creo conveniente indagar un poco en ese sistema familiar, porque veo que puede influir en la decisión. Y es bueno aclarar que no siempre termina en una decisión y que eso no es malo, ¿sí? Tal vez esa no decisión es un indicador de que, me empecé a conocer más y puedo empezar a armar mi proyecto y no necesariamente va por una carrera universitaria y primero empiezo por esto y vemos. Algunas veces sí. Así que, bueno, no sé, yo les agradezco el espacio. Si me extendí un poquito, pido las disculpas del caso. No, la idea era esa, que podamos permitir a quienes puedan ver esta entrevista tener más parámetros para decidir y sobre todo para ayudar, porque creo que eso en general es lo que los padres quieren con los hijos en esta instancia. Sí, por ahí quieren, no sé cómo se difunde esto, pero si quieren hacer más preguntas a través del Facebook o lo que sea, quieren ampliar un poquito más. Bueno, nosotros estamos poniendo un zócalo con tu nombre, te encuentran con ese nombre en... José Moguilner en Facebook. Y no tengo Instagram. Tendría que hacerlo. Y bueno, cualquier cosa a disposición para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.